Bueno, buenas noches, queridos amigos de la 97.7 Social Club. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Walter. ¿Cómo está toda la audiencia y cómo estás vos? Bien, bien, bien. Respirando aire, otro aire. Ujú. Pero no es el tema de hoy. Antes de comenzar, vamos a Vamos a recordar. decirle a la gente que nos está escuchando que se puede comunicar con nosotros a través de la línea del WhatsApp 3758-52381, Twitch y YouTube Social Club 977, sitio web socialclub977.com, Instagram, Facebook y X al @socialclub. Voy a repetir la línea del WhatsApp 3758-521381, donde escuchamos todas sus opiniones y sugerencias para los temas que quieran que tratemos en nuestro programa. Estoy filoso con el tema del 3 y Atlas, Ajá. que hay un montón de suposiciones, de teorías. Unos dicen una cosa, otros dicen que confirmaron otra, y es una sopa. Sí, una ensalada que no se entiende. Pero bueno, ¿Qué será? en el programa anterior habíamos tocado a este muchacho, Jack el Destripador, Claro. digamos, El primer asesino serial famoso. posiblemente por lo menos conocido, Ujú. por lo menos conocido. Y como hemos quedado un poquito cebados con Claro. ese tema, porque en realidad es fascinante, Ujú. porque dicen los psiquiatras que todos estos psicópatas, o sea, si bien son psicópatas, todos tienen una cosa en común, que tienen un coeficiente intelectual alto, Sí, sí. lo cual es rarísimo, ¿no? Pero bueno, el cerebro humano, si todavía los neurólogos no han logrado descifrar todo el cerebro. Claro, yo tengo como una visión muy particular sobre este tema. Yo creo que una persona para llegar a este grado de maldad tiene que ser sumamente inteligente, porque imagínate que tiene una parte para ser malo y aparte la parte que tiene que desarrollar la bondad para no parecer una persona mala. Exacto. Entonces el coeficiente se amplía absolutamente para no mostrar lo que realmente es. Sí, pero es fascinante todo este tema. Sí. Hoy vamos a comenzar hablando, por lo menos de uno, que es Zodíaco. Claro, Así se hacía llamar sí. este hombre, que dicen que ahora, 50 años después, ya descubrieron quién es y todo eso. Es como la historia de Jack el Destripador. Sí. Me suena un poco a eso. Yo no sé si es cierto que después de 50, 60, 100 años, como en el caso del señor Jack, sea posible descubrir descubrir a alguien por el ADN. Bueno, en la época que se cometieron los crímenes, por supuesto, los exámenes de ADN no existían porque Claro. es un estudio relativamente moderno. Pero, ¿de dónde sacan las muestras y con qué la comparan? Ujú. Y el tema del cuidado de las muestras. Porque Entre tiene que haber. 400 millones de personas, ¿con quién lo comparas? Ujú. Está bien, vos tuviste, ponele que hayan podido sacar una muestra que dicen que la sacaron de un taxi. Perdón. Claro, cuando el asesino, el que mató en el taxi. Claro, ¿contra qué la comparás? Ujú. Vos tenés 400 millones de personas casi para comparar. ¿Cómo Sí, haces? sí. Por eso hay cosas que a mí particularmente, o sea, dentro de mi desconocimiento, no me cierran, ¿no? Hasta ahora, supuestamente, vamos a tomar como que no está identificado, comenzó su carrera, si así se le puede llamar, en el área de la Bahía de San Francisco. Ujú. Entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. Está considerado hasta el día de hoy como el caso sin resolver más famoso de lo que es la policía estadounidense. Sí. Este hombre se comunicaba a través de cartas con la policía, Ujú. pero escribía en código. Claro. Pero además hacía llamadas telefónicas. No es que solamente enviaba cartas. Fíjate la audacia del tipo, Sí, ¿no? sí. Eh, Pero con respecto a los análisis que se hicieron con respecto a la escritura, lo que se llegó a determinar es que él escribía con las dos manos. que era ambidiestro, sí. Sí.
Entonces, pero a través de este caso se logró determinar que las personas que son ambidiestras, escriben distinto con las dos manos, pero hay algunos rasgos esenciales que se repiten Ujú. en la Sí, escritura. sí, 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 sí. En este caso era la letra T. Tenía una particularidad con la letra T, que escribía de una forma particular, a pesar de que el resto del texto no era igual. Bien, ese detalle no lo tenía. Sabía que era ambidiestro, pero no sabía Ujú. ese punto. Eh, Supuestamente él mismo se atribuye 37 asesinatos, Ujú. que los cometió con fecha, con todo, ¿no? Pero la policía reconoce 5, de Ujú. los cuales el primer caso, fueron dos, fue una pareja, Ujú. una chiquita de 16 años y un chico de 17. En un Bueno, lago. los jóvenes de esa Sí. época buscaban privacidad, qué sé yo, Ujú. bueno, sí, resulta que se fueron a un lugar medio apartado al costado de un bosque. eh, A orillas de un lago. y ahí la chica le dice al muchacho que estaba nerviosa porque había visto a alguien caminando por ahí. Ujú. Resulta ser que se aparece este hombre eh, armado con una pistola automática y le dice al muchacho que baje el vidrio y ahí nomás le pega un tiro en la cabeza. Así Sí, de macanudo nomás. sí, La chica intenta huir, abre la puerta del auto, sale corriendo y el tipo le dispara 5 veces por la espalda. claro. Eh, la chica murió, el muchacho no, el muchacho No, no, no. murió mientras lo trasladaban al hospital. Sí. El asesinato se Él descubrió. pensó que estaba muerto, ¿eh? Sí, 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 sí. Por eso lo dejó ahí. Por eso lo dejó. Eh, pero igual el pibe no pudo dar información ni nada por el estilo. Claro. Tiro en la cabeza no. Aparte de Eh, una persona desconocida. Ujú. Eh, este asesinato se descubrió gracias a una mujer que pasaba en auto por ahí cerca y vio los dos cuerpos. Ujú. Porque resulta que al pibe, además de meterle un tiro en la cabeza, lo sacó y lo dejó tirado Sí. Él estaba recostado contra el guardabarro. contra el auto. Eh, y, y la chica, bueno, el poco trecho que alcanzó a correr, ahí fue donde salió disparando. Esta mujer obviamente no se iba a quedar a averiguar a ver qué había pasado. Fue derecho a la policía, bueno, y ahí se empezó a hacer la investigación. Eh, Esto es un pueblo que forma parte de California que se llama Ramírez. Ujú. Esto que había pasado. Y el asesino, zodíaco, vamos a decirle, él tenía la particularidad de ir a dos zonas muy distantes un lugar del otro, donde efectuaba sus actividades, vamos a decir, que era en el norte y en el sur del estado de California. Ujú. Mira, acá me aparece una, una lista de víctimas, de supuestas víctimas, ¿no? Eh, algunos los mató con un rifle, según dicen acá, un rifle de francotirador. Sí, O sea que el tipo o tenía entrenamiento, viste que en Estados Unidos es relativamente fácil conseguir un arma. No es como en otros países que el tema es más exactamente. restringido, viste, y todas esas cuestiones. Eh, en abril del 62, la policía de Oceanside, en California, recibe una llamada y una voz de hombre dice: voy a hacer algo aquí en Oceanside y nunca lo van a descubrir. De hecho, mató a un hombre de 29 años, Raymond Davis, el taxista. Sí. eh, y esto se descubrió también gracias a un testigo que iba pasando por ahí, eh, que vio cuando estaba limpiando el auto. Le llamó la atención ver a esta persona que pasaba, ver la ropa del que estaba limpiando con manchas de sangre.
Claro. fue derecho a la policía, pero otra vez, cuando volvieron, cuando llegó la policía, no encontró nada. Cuando empezó la investigación, recibieron otra llamada de la misma persona diciendo, les dije que lo iba a hacer, y lo hice. Y el próximo va a ser un chofer de autobús. Claro, un chofer de autobús de un De un colectivito de colegio. niños. Pero encima, ese asesinato estaba planeado que no llegó a llevarse a cabo. Porque él quería matar a los niños. Eh, Era con una bomba Ujú. el tema. Entonces, bueno, quedó ahí. Supuestamente uno de los testigos, uno de los supuestos que hay sobre el tema, es que él había trabajado en un colegio de niños y lo habían echado del colegio, por eso era el que tenía esa adversión contra esta gente el que manejaba el colectivo y los niños que iban adentro del colectivo, porque venía por ese lado el odio que les tenía. Sí, lo que pasa es que Es al una de estas no, teorías. claro, al no tener pistas, y en esa Ujú. época los métodos, digamos, científicos de investigación eran muy limitados, Claro. este, teorías podés tejer 200.000 Ujú. y cada una tan válida como la otra. Claro. Eh, en el 63, en la playa de Talliguas, en Santa Bárbara, también California, eh, un francotirador no identificado disparó 2 veces con un rifle calibre 22 contra un grupo de adolescentes. El 4 de junio de ese mismo año, estamos hablando del 63, en el Parque Estatal Gaviota, al oeste de la locación anterior, Tajiguas, eh, Robert George Domingos y su prometida Linda Faye Edwards fueron asesinados a tiros por una persona no identificada. Eh, Jóvenes se habían rateado de la escuela. Bueno, denunciado por los padres, como al día siguiente, viste que generalmente hay un periodo de ventana de 24 horas para que te Claro. reciban una denuncia Una denuncia por desaparición de personas. El hecho es que, como decíamos al principio, esta clase de psicópatas, bien llamados psicópatas, tienen un coeficiente intelectual alto, como vos decís. Llega el momento que vos hacés la maldad, ¿sí? Y calculo que de una forma totalmente consciente. Matás a una persona, pero después, adelante del resto de las personas, vos tenés que saber disimular Claro. lo que realmente sos. Así fue como pasó con con varios asesinos en serie que vinieron después, que fueron Ed Gein, John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer y un montón. En esa época, El caso Ciudadano X también. entre mediados de la década del 60 y la década del 80, hubo como un brote masivo de asesinos en serie. Ujú. Eh, Que el dato este que tú te estoy diciendo, el de Ciudadano X, era porque Rusia, la URSS viene a ser, en esa época, ellas se llegaban a reír de estos casos porque decían que dentro del Estado soviético no existían asesinos seriales. Y ahí en realidad estuvo el peor de todos. Uno de los peores de todos, sí. Sí, que fue Mijail Chikatilo, Claro. que también tardaron un No, buen tardaron tiempo. años. Cayó el muro de Berlín y él seguía en plena acción. Sí. De hecho, bueno, habíamos hablado de la película El carnicero de Rostov. Claro, también. Eh, Sobre este muchacho, el Zodíaco, hay 2 películas. Hay una del año 71, Ujú. que es a mí particularmente la que más me gusta, y hay una del año 2007. Claro. Eh, Como siempre recomendamos, vean las dos. Vean Sí. las dos versiones. Pero la primera me parece mejor. La primera es muy buena, es muy buena, porque está muy cerca de la época. Claro, y Y en realidad es mucho más cruda. claro, no hizo falta ambientar demasiado, Ujú. porque estaban ahí. Fíjate que esto fue
hasta el año 68, 66, por ahí, y la película es del año 71. Sí. O sea que todavía estaban en plena investigación y ya los tipos habían sacado una película. Otro caso, 5 de febrero de 1964, Johnny Ray Swindle y Joyce Ann Swindle, ambos de 19 años, recién casados, también con un rifle de francotirador los mató. En este caso se llevó algunas pertenencias. La mujer murió de manera instantánea y el hombre murió también camino al hospital. Jerry Joe Bates, 30 de octubre de 1966, estudiante de 18 años del Riverside City College, pasó la noche en la biblioteca de la universidad, una estudiante universitaria, hasta que la biblioteca cerró. Los vecinos dicen que escucharon un grito alrededor de las 10:30 de la noche. Su padre denunció su desaparición y fue encontrada muerta a la mañana siguiente, a las 6:30 de la mañana. Creo que uno de los casos, no sé si vamos a tratar ese caso, era de una mujer que iba caminando con su bebé y no, se le había roto el auto y él paró a ayudar y después pues, le dice que que le cambia la rueda y pierde la rueda. No sé si es uno de los casos en este sentido, y empieza a andar en el auto y se le sale la rueda, entonces le invita a subir y cuando está en pleno viaje hasta una estación de servicio para ir a buscar un remolque, él agarra y le tira el bebé por la ventana del auto en movimiento y la madre se agarra y se tira atrás y bueno, como había un pastizal, que quedó vivo el bebé y ella también quedó muy lastimada, pero el bebé y la madre se salvaron. No, es increíble. A veces uno como que siente la curiosidad, un poco por morbo, ¿no? Claro. Y un poco por la curiosidad innata de cada uno, de saber qué es lo que pasa por la cabeza de una persona así en ese momento. Sí. O sea, en el exacto momento en que aprieta el gatillo o lo que hace. Por ejemplo, esta chica que te mencionaba recién, la estudiante universitaria, no la mató a tiros, sino que la golpeó y la apuñaló un montón de veces. Es decir, como hay muchos casos acá en Argentina. ¿Te acordás de esa chica que le habían matado a los padres, al padre, en dos hermanas que supuestamente estaban haciendo el juego de la copa ritual, o algo así? En un ritual. En un ritual satánico, y los apuñalaron como 400 veces. Sí, el padre, sí. Es más, creo que hay una película sobre eso. ¿Ya hay? Si no me equivoco, sí, hay una película argentina sobre eso. Y a eso iba. Lo que te tiene que estar pasando en la cabeza, porque vos podés apuñalar a una persona, bueno, en realidad no, pero bueno, vos apuñalás a una persona una vez. Fíjate el caso de Carolina Ló. La chica esta que el novio la mató de 115 puñaladas, una cosa así. Vos apuñalás una vez, dos. Ya está muerta, basta. Y después, y el resto. O sea, ¿por qué? O sea, esa es la parte que a mí particularmente me da curiosidad, y yo creo que a cualquiera, ¿no? Que pensaría, a ver, ¿qué es lo que está pensando una persona para hacer una cosa así? Otro caso más de este señor. 8 de junio de 1967, Enedin Molina, de 35 años, y Fermín Rodríguez, de 36, estacionados en una playa de estacionamiento, vale la redundancia, en el condado de Alameda. Se acerca un desconocido, les ordena que salgan del auto. El hombre recibió un disparo, cae muerto en el acto y la mujer fue secuestrada. El asesino se la lleva a un bosque, ella intenta escapar y ahí la mata. Se descarta violación, robo y todas esas cosas. Pero encima la característica que tenía este asesino es que él no abusaba sexualmente.
su morbosidad pasaba por el hecho de Por la matar, muerte misma, por la muerte. por el asesinato Era mismo. el éxtasis de él llega en el asesinato, no en el acto sexual. Ujú. El cuento es que este tipo siempre se burló de la policía, Sí. porque no solo mandaba cartas codificadas con un código que tardaron años en descifrar, sino que llamaba por teléfono también. E incluso eh, no es solamente que enviaba cartas, las enviaba por correo directamente. El tipo llegaba a ese punto, porque las cartas la policía las recibía con estampilla y con sello del correo y todo. Claro. O sea, era toda todo el combo completo. Pero bueno, vamos a hacer un cortecito y después continuamos hablando. Dale. No solo de este zodíaco, sino que los tres que nombré antes, vamos a tocar. Y vamos a decir por qué se llamaba Zodíaco. Vamos a develar. Vamos al corte. Vamos. Bueno, aquí continuamos con el segundo bloque de esto que es Relatos del Oculto, llamamos por la edición no sé cuánto. Siempre me olvido que 30. Siempre me tengo que olvidar, me tengo que acordar de contar antes de empezar. Uh-huh. Y siempre me olvido. Yo creo que son 30. ¿Cómo corresponde? Vamos a decirle a la gente que nos está escuchando y quiere alguna sugerencia o que tratemos algún tema en particular, que lo haga a través de la línea del WhatsApp 3758-521381, Twitch y YouTube Social Club 977, sitio web socialclub977.com, Instagram, Facebook y X al @socialclub_k. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que la policía considera que realmente son asesinatos cometidos por este zodíaco. Contame, por favor, ¿por qué se hacía llamar zodíaco? Aparentemente esta persona tenía un amigo que es el que le cuenta, una de las teorías, ¿no es cierto?, que le cuenta que todo lo que pensaba hacer, cómo pensaba asesinar a distintos tipos de personas, lo del autobús, y este señor le cuenta a su mujer, la mujer le prohíbe que tenga todo tipo de vínculo con él. Él también se ensaña con él y con la mujer porque no le atendía las llamadas de teléfono, le iba a buscar, no le quería atender, como que se puso celoso de la situación contra la mujer, a la mujer la empezó a acosar también. Entonces, pasaron los años y le comenta a la policía que él creía que era un muchacho, que era una persona que trabajaba en la parte de limpieza de una escuela, en la cual le habían echado por un problema interno dentro de la escuela, y que se iba a llamar Zodíaco, le comenta, por una marca en un reloj, que era un reloj del momento que se utilizaba como el símbolo, y se llamaba Zodíaco. Entonces por eso él adopta el símbolo del reloj que estaba de moda en ese momento. Entonces se hizo llamar así. Sí, y comentábamos fuera de aire también que hubo un par que se obsesionaron tanto con este caso que también quedaron medio tocados. Sí. No en el sentido de salir a matar gente, ni mucho menos, sino que quedaron... ¿Cómo era la frase de Nietzsche? Según dicen, ¿no? O sea, yo en realidad no corroboré, pero sí creo que es de Nietzsche, que dice, si miras mucho tiempo dentro del abismo, el abismo termina mirando dentro tuyo. Claro. Y yo creo que pasó justamente con estos dos, con periodista y un policía, que quedaron tan obsesionados con descubrir, a ver, esta cuestión, que terminaron con problemas mentales. Claro, el policía destruyó su carrera, se dedicó totalmente a
porque era el que recibía las cartas, las llamadas de teléfono, todo, pero que estaba obsesionado con él. Y el otro era no era periodista, sino que trabajaba en un diario, era un caricaturista, pero también llegó a tener un grado de obsesión que él abandonó a su mujer. Los hijos desde chiquitito le hacía trabajar en el descifrado de las cartas. Encontrar alguna similitud, qué es lo que podían encontrar en común entre toda esa documentación, y él era el que tenía la mayor cantidad de documentos. Está claro que toda esta gente murió medio que entrado el 2000, y hasta el primero que muere era el policía. Es el primer policía, ese quedó, como decimos acá en la zona, quedó tocame un tango. Y el otro no, el otro siguió adelante, porque supuestamente esta persona Zodíaco se llega a suicidar, y eres en el tiempo donde pararon los asesinatos. Lo que no quiere decir que haya sido él. Claro, es como decíamos recién, esto es lo que nosotros vimos en una película y en documentales, pero no es lo que nosotros podemos corroborar en forma determinante. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de los 5 casos que fehacientemente se le atribuyen a Zodíaco. Si bien él mismo se atribuye 37 en total, la policía no estaba muy convencida, porque había distintas cuestiones que no cerraban, no se condecían con los métodos de este muchacho. El primero, que es el que habíamos mencionado, David Arthur Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, baleados, los dos muertos en el lugar, el 20 de diciembre del 68, en Lake Herman Road, en Benicia. Michael Renaud Magó, de 19, y Darlene Elizabeth Ferrin, de 22, baleados alrededor de la medianoche entre el 4 y el 5 de julio del 69, en un estacionamiento. El hombre sobrevivió al ataque, pero obviamente no pudo dar datos, y la mujer, que fue declarada muerta al llegar al hospital. Brian Calvin Hatnell, de 20 años, y Cecilia Ann Shepard, de 22, fueron apuñalados el 27 de septiembre del 69 en el lago Berryessa, en el condado de Napa, famoso por los vinos. Sí. Se me vienen los vinos a la cabeza, ¿no? El muchacho sobrevivió, pero la mujer también lamentablemente falleció, fue declarada muerta al llegar al hospital. Y por último, Paul Lee Stein, de 29 años, fue asesinado a tiros el 11 de octubre del 69 en el barrio de Presidio Heights, en San Francisco. Este era el taxista. Sí. Estos son las 5 muertes que se le atribuyen. Fueron 4 atentados, pero con 5 muertos, sí, y 2 sobrevivientes. Que se le atribuyen, digamos, de manera probada. El tipo siguió entre los años 69 y 74 enviando cartas, llamadas a la policía, o sea, hizo una burla totalmente. Y conseguía los teléfonos, Sí. Los teléfonos que no estaban en la guía, o se cambiaban de teléfono y te seguía llamando. Sí. El hecho es que se burló de la policía durante muchos años, y para mi forma de verlo, yo creo que todavía ni siquiera saben quién es. Quizá de hecho tuvieron sospechosos y todo, pero de ahí a que lo hayan identificado, me suena medio dudoso. Sí. Por lo menos para mi gusto. Otro señor que se dedicaba a estas cosas, pero este sí, se sabe fehacientemente que mató a 33 personas, o sea, comprobados 33 personas, aunque él dice que fueron más. Ya con una es suficiente, digamos. Claro. ¿No? Hablamos de John Wayne Gacy, que se hacía llamar Pogo el payaso, y terminó siendo el payaso asesino, porque hacía trabajo comunitario en fiestas de chicos, vestido de payaso. Y
si buscan ahí los amigos oyentes, hay fotos de este hombre vestido de payaso y es totalmente siniestro. Y son fotos verdaderas, ¿eh? Claro. O sea, son fotos reales de este hombre. Yo cuando vi las fotos en su oportunidad, yo pensé que era, no sé, como decirte el pingüino de Vito, de una película de terror, y leo abajo y era la foto real. ¿Era la foto real? Sí, Pero sí, sí. pobres Sí. criaturas. No, es totalmente siniestro, totalmente siniestro. Un ser oscuro, ya vos mirás la foto y ya te asusta. Bueno, la cuestión es que este muchacho nace en marzo del 42 y muere en mayo del 94. Como te decía, conocido como Pogo el Payaso y después el payaso asesino. No solo fue asesino en serie, acá sí hubo agresión sexual y todo lo demás. Ajá. De las 33 víctimas admitidas, 26 fueron enterradas en el sótano de su casa. En su casa los enterraban. 3 en diferentes lugares de la casa y otros 4 fueron lanzados a un río. Hacía servicios sociales en desfiles, fiestas, vestido de payaso. Personaje que creó él mismo, se hacía llamar Pogo el Payaso. Claro. Fue el único varón y el segundo de 3 hijos nacidos de John Stanley Gacy y Marion Elaine Gacy también, ¿no? Viste que allá toman el apellido del esposo, ¿no? Ascendencia polaca y danesa. Sufrió de obesidad durante su infancia. Seguramente también fue objeto de bullying, seguramente. Y ojo, eso es algo que está tomando mucha fuerza acá, en nuestro país. No solo en nuestro país, acá en Misiones también en muchos casos. Y resulta ser que por H o por B las autoridades escolares no toman medidas. Y ahí es donde se arman el origen de este el origen de muchas cosas. Vos fíjate que de mucha oscuridad en los niños. Fíjate que ahí están habiendo cada vez más casos de pibes que van armados con cuchillos, van armados con revólveres, y resulta que se pone a investigar y sale que los pibes sufren bullying. Claro. Y lógico, llega un punto en que la cabeza te explota y ahí es donde se te cruzan los cables. Sí. Lamentablemente, ¿no? Este hombre obviamente debe haber sufrido bullying. Allá en Estados Unidos, vos sabés que hay casos muy grosos de tiroteos en las escuelas y toda una cuestión, ¿no?, que tiene que ver con el bullying justamente. El detonante es el bullying. Sí, en la mayoría de los casos. Fíjate, a los 9 años, un amigo de la familia abusó de él. Cuando tenía 11, se golpeó la frente cuando estaba en una hamaca, y como consecuencia se le formó un coágulo de sangre en el cerebro que pasó desapercibido hasta que cumplió 16 años, que fue la edad cuando empezó a sufrir desmayos. Fíjate, entre eso y el trauma que le habrá quedado de un tipo que abusó de él a los 9 años, y no lo justifico, pero es comprensible al punto en que llegó. Porque hemos visto acá, hay casos de abuso. ¿Cómo recuperas una criatura después de eso? No se recupera una persona adulta, imagínate una criatura. Claro. El trauma que le queda. A los 20 años se muda a Las Vegas, trabajó en una funeraria, vuelve a Chicago, se inscribe en un colegio y se gradúa. Volvemos
a lo que decíamos al principio, son tipos inteligentes, o sea, no son brutos ni nada por el estilo. Obtuvo un puesto directivo en una compañía de zapatos después de su graduación, o sea que, fíjate, ¿no? Le daba la cabeza. Le daba la cabeza. En el 64 se muda a Springfield para trabajar como vendedor. Ahí conoce a la que sería después su esposa, Marilyn Myers. En el año 64, según un estudio de un profesor de sociología de la Universidad de Alabama, escribe en un artículo: John contrajo nupcias en 1964 y debido a sus problemas sexuales muy rara vez conseguía una erección, y en una ocasión que la consiguió engendró a su hija. En ese año también tuvo su primera experiencia homosexual. ¿Sí? Se mudó a Iowa, fue gerente de un restaurante, o sea, el tipo tenía un nivel alto. Claro. O sea, no era ningún improvisado. ¿Y cuándo nace el payaso? Mira, dice, su primer matrimonio terminó después de ser detenido el 10 de mayo del 68 y declarado culpable por abuso sexual a menores. Fue sentenciado a 10 años y después... Repetía historias. Repetía historias. Sí. Después de 18 meses, recluido en la estatal de Anamosa, salió en libertad condicional. Que eso es otra cosa que me parece totalmente aberrante. Volvemos acá a nuestro país. ¿Cuántos casos hay de tipos que son sentenciados por abuso sexual, comprobado y todo eso, y en un año o dos salen? No sé si llegaste a escuchar ahora el nuevo Código Penal, trata el tema del abuso sexual y el acceso carnal, y no tiene fecha de prescripción, porque dice que todas las personas no evolucionan de la misma manera o no lo asumen. Claro. Y capaz lo llegan a poder hablar a los 20, 30 años, y entonces desde ese momento pueden hacer una denuncia y pueden llegar a iniciar alguna acción contra su abusador. Pero me parece un logro fantástico y creo que la pena es mucho más grave que la que está ahora. Ahora ni siquiera es pena. Para un delito de esa naturaleza, ni siquiera es una pena. Recordemos que lamentablemente, y acá me voy a meter en un tema espinoso, los presos gozan de demasiados privilegios. Sí. Demasiados privilegios. Cobran sueldo, tienen celulares, tienen televisión. ¿Viste? Está bien, están presos todo lo que vos quieras, pero claro, ¿cuántas estafas hay que se hacen por teléfono desde las cárceles? Sí. ¿Cuántos delincuentes dirigen bandas desde la cárcel? No solamente los presos, porque los presos a veces se asocian con los directivos de las cárceles y se llaman aquellos despelotes. Sí. Mira, yo recuerdo que en 2016, en noviembre de 2016, hubo un proyecto de ley muy importante en el Congreso que proponía el endurecimiento de penas para violadores y asesinos, lo cual me parece correcto. Me parece lo más normal del mundo, de hecho. Por supuesto. Un tipo que le quita la vida a otra persona, yo no sé si se puede reinsertar en la sociedad. Para mí no. Pero bueno, eso es mi apreciación. Y cierto arco político se opuso totalmente y la medida no pasó. Claro. No pasó de diputado. Sí. ¿Entendés? Entonces, hay algo que está muy mal. Hay algo que está muy mal ya de fondo. Pero yo creo que todo este tema se vuelve a tratar ahora con esta modificación en el código. Ojalá que sea así. Ojalá, porque ya está armado el proyecto. Es un proyecto de una diputada, creo que es de una provincia, creo que de Mendoza, no me estoy recordando quién, pero es una mujer que es la que hizo ese trabajo y tomando como base la ley Piazza.
Y bueno, esperemos que Esperemos sea que así. sí. Ojalá que sea así. Bueno, la cuestión Volvemos a la actualidad. sale, como te decía, a los 18 meses, sale en libertad condicional por buen comportamiento, ponele, que a Como esto... decíamos, la gente mala siempre te muestra una cara buena. Exacto. Eh, Se muda nuevamente a Illinois, oculta su registro criminal hasta que la policía comenzó a investigarlo. Que en Illinois empezó también. Sí, 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 sí. Desde que fue sentenciado en el 68, no pudo volver nunca a ver ni a su mujer ni a su hija. Ujú. Tenía obviamente una orden Restricción. de restricción. A ver, vamos a ver el listado de víctimas, que es bastante extenso. Muy, muy extenso. Pero él hizo abusos por un lado y asesinatos Abuso, por tortura otro. y asesinato. Ah, O sea, completito. era el combo Todo. completo. Todo junto. Edward Lynn, de 16 años, Donald Burgess, de 15, joven no identificado, de 18, Timothy McCoy, de 16, John Barkovich, de 18. Esto te estoy hablando de los casos que terminaron en asesinato, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Mike Rossi, de 16, Darrell Sampson, de 18. Fíjate las edades. Ujú. Fíjate las edades, ¿no? Randall Reffel, de 15, Samuel Stapleton, de 14, Michael Bonin, de 17, William Carroll, de 16, James Hackinson, de 16, Rick Johnston, de 17, y sigue una larga lista, como dice acá, gente violada, gente torturada y que terminaron con el posterior asesinato, ¿no? Como dijimos, algunos enterrados en el sótano de su propia casa, otros en distintos lugares de la casa, Ujú. y otros 4 tirados al río. Sí. Voy a hacer una salvedad. Uh-huh. No solamente son hombres los abusadores, porque también hay casos de mujeres Sí, abusadores y totalmente. mujeres asesinas. Totalmente, fíjate la mujer esta que tiró el auto a un lago con los hijos atrás, Claro. y todo por un hombre, Ujú. porque como el hombre no aceptaba a los hijos, o sea, no quería salir con ella porque ella tenía hijos, terminó asesinando a los 2 hijos. Sí. Pero está este caso, creo que se llama la condesa de Baviera, que era una mujer que en la época del nazismo organizaba fiestas y largaba las personas judías jóvenes, la largaba sin ropa y ella se subía a un caballo, iba a los chicotazos y hasta no matarlos no paraba, que era como parte de la fiesta, de que ella tenía que matar a los judíos en plena fiesta y la gente a los costados tomando champán, comiendo caviar. Hay una película muy interesante de Pier Paolo Pasolini, Uh-huh. que es Saló o los 120 días de Sodoma, Sí. que trata justamente ese tema, en la época Sí. del nazismo en Italia. Esta es en Baviera. Bueno, tenés el caso de Elizabeth Báthory, Uh-huh. ¿sí? En la Edad Media, que se dice que llegó a asesinar 17 mujeres, todas vírgenes. Era por la sangre. Era para bañarse en la sangre. La condesa. Uh-huh. La condesa sangrienta se la conoce en la historia. Sí. Y así, bueno, podemos hablar de un montón de casos, pero La perversión viene por cualquier género. no, olvídate eso. Para mí cada vez es más, es más patente esa frase que suelo escuchar de algunos pensadores que dicen que la violencia no tiene género. Uh-huh. Y es cierto, la violencia no tiene género. Y ahora sabemos más porque hay más medios de comunicación.
Antes era como me contaron allá, Sí. que creían que podía ser, ahora no, ahora pasó y al minuto te enteraste en tu Bueno, casa. y los casos que no se denuncian. Claro. Como son hechos privados, solamente puede denunciar, pero ahora hay una salvedad. Puede denunciar el abuso un familiar o una persona que se entera. Puede ser un amigo, una amiga que está enterado de la situación, puede hacer la denuncia. Se transforma como actor, que es para salvar a la víctima, porque a veces la víctima no quiere Lógico. reconocer que es Exacto, víctima. exacto. Bueno, pasó con el caso de esta chica de este grupo de música, ¿cómo es? Bandana. Bandana. Claro, la chica no asume. No lo asume, ella no lo quiere denunciar. No, No lo quiere denunciar. Hasta le pide a la madre y a la amiga que retiren la denuncia y no van a retirar. Ujú. La chica está enferma. Sí, obviamente, síndrome de Estocolmo. Sí, El- exactamente. Eh, Es el típico caso de Estocolmo. para los que se preguntan qué es el síndrome de Estocolmo, es cuando la víctima de abuso, de secuestro, todo eso, termina teniendo una relación o enamorándose de su captor, Sí. o de su acosador, o de su violador, que es el caso de esta chica Lourdes, ahí está, no me acordaba el nombre, lamentablemente. Pero bueno, Una voz única, sí. una cantante. Yo creo que es una de las mejores voces de lo que va de estos 25 años que venimos atravesando en la música, la mejor. Si no es la mejor, es la segunda. Pero bueno, ahí está. ojalá que lo pueda solucionar. y que pueda salir a flote, Sí, sobre todo sí, eso, sí, sí. sobre todo eso. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, ahí está Pucha. el top de las Estaba 21. lindo. Vamos a ver qué continuamos hablando la Bueno. semana que viene. La gente que quiera alguna sugerencia, que mande un WhatsApp al 3758-521381. Y en cualquier momento, OnlyFans. Por supuesto. Se aceptan donaciones de hasta 50 centavos. Sí. Todo sirve. Todo suma. Exactamente. Así que bueno, Gustavo, un gusto como siempre. Bueno, Walter. Gracias por compartir esta mesa. Bueno. Si Dios quiere, nos encontramos el próximo jueves aquí en Relatos del Oculto y vamos a ver qué temita traemos. Dale, perfecto. Hasta luego.